Buenos días, amados hermanos. Sea la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo gobernando la vida de todos nosotros. Amén. Yo tengo un sentir que yo quisiera que usted me apoyara si fuera tan amable y usted se pusiera sobre sus pies y me acompañara en oración. Y es algo que yo oraba allí yo solito, pero después Dios puso la intención en que nos uniéramos como una sola iglesia. Creo que es algo que debemos de hacer cada cierto tiempo, aquí en público digo, pero siempre en nuestras vidas. Así que por favor, si usted puede, inclina su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa mañana, por esta familia que tú nos has dado, Señor. Y vengo con la intención, Padre, de ponerte mi corazón, mi mente, mis labios, mi voz a tu disposición, Padre. Señor, que todo lo que salga de mí sea una palabra no adulterada, mi Dios, que sirva con la única intención de edificar corazones, de edificar hijos tuyos, de llevarlo a tu palabra y que Cristo sea cada vez más formado en nosotros. Señor, que toda palabra que pueda salir, que pueda crear destrucción, no suceda, Padre, sino que solamente exista un propósito y que seas el que tú mandes en nuestras vidas. También de la misma manera, Padre, te pongo los corazones de cada una de las personas que hoy van a recibir el mensaje. Y Señor, que sean personas que puedan discernir aquello que proviene de ti y lo que no proviene, para que solamente en estos corazones, que son terrenos fértiles, sea sembrada la palabra, la semilla que dará fruto al 100 por 1. Señor, esta es nuestra petición, esta es nuestra decisión, ponernos todos a tu total disposición para que tú siembres y para que tú seas quien gobierne nuestras vidas. Gracias te damos en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, amados. Gracias por compartir este momento y lo hago con la intención, porque he estado estudiando y hemos estado hablando tantos pastores sobre la problemática que hay hoy en las congregaciones, aquellas que se llaman iglesias del Señor. Y es como se ha desvirtuado iglesias. Conocemos pastores que han empezado proclamando el evangelio del Señor de una manera extraordinaria. Y hoy hemos visto cómo estos pastores han abrazado un evangelio que es el que Pablo dice que no hay otro evangelio. Y la realidad es que nosotros debemos de cuidarnos, porque así como ellos empezaron con un primer amor, abrazando este primer amor, nosotros también podemos desviarnos y debemos todos tener cuidado. Yo los voy a cuidar a ustedes, pero les voy a pedir que me cuiden ustedes a mí también. Por eso hemos estado hablando justamente en que debemos de crecer en Cristo. Ese es el tema que hemos estado tratando, creciendo en Cristo. Y lo tratamos con una pregunta: ¿por qué nosotros debemos de crecer en Cristo? Yo quiero continuar con este tema, así que por favor usted acompáñeme una vez más a Efesios 4. Empezamos hablando desde el versículo 11 hasta el 16, pero hoy entraremos de lleno únicamente a los versículos 15 y 16, porque es donde hemos estado haciendo énfasis, y en todo este tiempo hablando de la importancia, el por qué nosotros debemos de crecer en Cristo. Entonces, Efesios 4, 15, 16, ¿quiénes lo tienen, por favor? Amén. Trajeron su Biblia hoy. Prendan su Biblia, la prendieron, ¿verdad? Hoy no la vamos a poner aquí. Presten atención, hoy no la vamos a poner aquí. ¿Ok? Lo tienen, 4, 15 y 16. Hoy no la vamos a poner. ¿La tienen? No la vamos a poner hasta que usted la tenga en manos. Entonces ahora sí la vamos a poner. Víctor, por favor, 4, 15, 16. Y yo lo digo a modo de juego, pero es una herramienta que el cristiano debe de tener siempre encima. Nosotros debemos de identificarnos, no por andar con ella debajo del brazo dañándola, sino porque ella está en nuestros corazones, pero también es un instrumento que debemos de leer siempre. Entonces Efesios 4, versículos 15 al 16, según la Reina Valera 60, cita lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, entonces recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted puede unir todas estas enseñanzas que hemos estado hablando durante 4 semanas ya, usted puede identificar que hemos estado hablando en el que debemos crecer, porque este es un diseño que Dios ha puesto en nosotros. Este es el diseño divino para los hijos de Dios. El crecimiento no es un diseño divino para los que no son hijos, porque todo aquel que es hijo, el que está diseñado según lo que Dios estableció, y Dios quiere que cada uno de sus hijos crezcan espiritualmente. Esta es la intención de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado que este crecimiento se esté produciendo. Amados, una vez más, debemos de tener el cuidado de que este crecimiento se esté produciendo. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Si yo le preguntase a usted, ¿qué usted hizo para ser salvo? ¿Cuál sería su respuesta? No hicimos nada. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque Él nos justificó, porque a Él le plació, porque esto fue algo que Dios en su soberanía decidió. Ahora, la siguiente pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿qué nosotros estamos haciendo para ser salvos? Y esto no es una pregunta retórica. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Marlene dice continuar creciendo, entregar la vida a Él, mantenernos firmes. Amados, si nos recibimos algo por gracia, tenemos que mantenerlo por gracia. Es un diseño divino que Dios tiene, pero nosotros de la misma manera que no hicimos nada para ser salvos, no podemos hacer algo para mantenernos en la salvación, porque esto es don de Dios. Ahora, nosotros como hijos agradecidos y herederos, sí nosotros debemos de hacer algo, entendiendo, esto sí es dar, entonces, gracias a Dios y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué hablo esto? Porque si nosotros quisiéramos manipular, entonces sí podríamos entender y decir que todas estas cosas que hemos hablado son realidades, pero lo haríamos con la intención de colocar temor en las personas para que hagan esto. Pero la pregunta es, si hemos recibido algo por gracia, entonces lo vamos a mantener por obras. No, entonces ¿por qué lo mantenemos? Por gracia. Y si nosotros no hicimos nada para ser salvos, tampoco podemos hacer algo para mantener la salvación, pero sí debemos descuidar que nosotros nos comportamos como aquellos que son salvos y no deslizarnos, esto sí. Entonces nosotros debemos de tener el verdadero agradecimiento hacia Dios y de glorificar a Dios como Él merece que sea glorificado. Por tanto, no hicimos nada para ser salvos, no hacemos nada para mantener salvos, pero el crecimiento que nosotros debemos de tener, esto sí nosotros tenemos que hacer algo que es diferente. Todos debemos de crecer. Una vez más retorno, es un diseño. Dios diseñó que cada uno de sus hijos, después que nacieran de nuevo, ¿qué hicieran? Que pasaran de un hijo inmaduro a un hijo maduro. Y este hijo maduro al que debe de pasar es Cristo. Entonces todos nosotros estamos en un proceso para poder glorificar a Dios y para poder entonces aquí nosotros disfrutar de todas las herencias que ya el Padre nos dio, porque todo lo que somos hijos de Dios, tenemos que esperar herencia, no porque ya la tenemos. Por eso debemos de cambiar la mentalidad, y escuche usted bien, de que lo mejor está por llegar. Usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Lo mejor está por llegar, pero ya tenemos todas las herencias, ya fuimos vivificados, ya fuimos salvos, ya somos hijos de Dios, ya somos justos, somos embajadores del reino, pertenecemos a un reino. Entonces, ¿por qué estamos con la mentalidad de que lo mejor está por llegar? Amados, Cristo llegó a nuestra vida. ¿Qué mejor puede llegar? Ahora nosotros sí podemos aprender a disfrutar que lo mejor ha llegado, que es la diferencia. Por eso debemos de cambiar la manera de pensar en que nosotros estamos.
Y excúseme lo que le voy a decir, pero esta mentalidad religiosa que nosotros tenemos no la queremos cambiar. Y no es que usted deje de hacerlo, sino que pasemos al entendimiento para dejar de hacerlo. Por eso nosotros cuando nos saludamos, y vuelvo y lo digo una vez más, ¿cuál es el saludo de todo cristiano? ¿Y Dios nos va a bendecir o estamos bendecidos? Entonces lo mejor no está por llegar. Amén, amén. No con una, sino con todas las bendiciones celestiales, espirituales, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros estamos comportándonos como si estuviéramos esperando lo mejor, como si estuviéramos esperando las herencias cuando ya Dios nos las dio. Pero el problema es que si no crecemos no vamos a poder saber de qué nosotros tenemos ya todas las posibilidades de disfrutar. Debemos de cambiar, pero todo esto nosotros lo vamos a poder lograr de la única manera que si nosotros crecemos, y algo que muestra el crecimiento es el vocabulario de las personas. Por eso alguien que dice, vuelvo y retorno, Dios te bendiga, no ha entendido que ya a quien le dice Dios te bendiga es bendecido. Yo cambié mi vocabulario, si usted se fija. Para que usted no lo haga igual que yo, pero usted lo medite. Pablo inicia sus cartas ¿cómo? ¿Cuál es la característica de cómo Pablo inicia sus cartas? Gracia y paz, en otros casos, y misericordia de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Dios Padre. Pedro se despide de la misma manera, Pablo se despide. Yo entiendo muchas veces que la carta a los hebreos la escribió Pablo porque inclusive se despide esto, que la gracia del Señor sea en ustedes. Pero la gracia tiene una característica de que sí, de que la gracia sí crece, pero las bendiciones no. Lo que crecemos somos nosotros para administrar las bendiciones. Entonces yo he tomado bendecido, hermano, porque usted es bendecido. No es que Dios te bendiga porque ya tú estás bendecida. Mari, yo espero que cuando Juan y tú se casen, tú seas feliz. Y que cuando tengan hijos, tengan dos preciosas muchachas. Yo estoy profetizando. Pero Mario, yo puedo desearle esto. Es que ya es una realidad en ella. Juan es digno de... Amados, creo que me estoy dando a entender bien, ¿verdad? Entonces debemos, y cuando cambiamos el vocabulario, usted sabe lo que sucede, que cambiamos la actitud, cambiamos el entendimiento. Usted a sus hijos nunca le va a desear algo que ya ellos tienen. Usted le va entonces a enseñar a administrar esto. Pero todo esto solamente entonces puede producirse si nosotros crecemos en Cristo Jesús, si Él es formado en nosotros. Y ahí nosotros sí podemos trabajar, ahí nosotros sí debemos de trabajar, pero debemos de entender que esto no es como la salvación, que aunque sí es por gracia y no hicimos nada, el crecimiento es por gracia, pero entonces depende que todo el creyente labore, que ponga su esfuerzo para que Dios sea quien lo produzca. Por eso nosotros podemos ver entonces que esto es una colaboración donde nosotros, todos los seres humanos que somos hijos de Dios, y escuche usted bien, no aquellos que son solamente creación, sino aquellos que son creación y son hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios. Pero solamente a los que recibimos a Jesús como su Señor y Salvador somos hijos de Dios. La mentira más grande que se está diciendo, una de muchas mentiras, es que todos somos hijos de Dios. Y con esta gran mentira, entonces yo puedo manipular a que aquellos hagan lo que yo deseo, porque yo lo estoy introduciendo no a una relación con Dios, sino a una religiosidad donde Dios no existe. Las religiones son muy peligrosas, amados hermanos, cuando están buscando glorificar al hombre. Pero nosotros debemos de entender que es una colaboración que existe para el crecimiento entre nosotros y Dios. Cada uno para crecer está haciendo una colaboración con Dios. Esto, claro. Pero entonces en esta colaboración, aunque yo obro
aunque yo actúo intensamente, quien la produce es Dios y no nosotros. ¿Y qué es entonces lo que se llama crecimiento? ¿Qué es lo que llamamos santidad progresiva? Que es lo mismo. ¿Qué es nosotros? ¿Cómo nosotros la podemos definir? Bueno, pues es el esfuerzo humano que produce Dios en nosotros, donde nuestra mente va migrando a la realidad en la que ya nosotros estamos en Cristo. Se lo voy a repetir. Es que nuestra mente vaya migrando a la realidad en la que nosotros estamos en Cristo. Retorno al Dios te bendiga y bendecido. Una mentalidad de que mi hija necesita ser bendecida es una mentalidad que está en la realidad de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Por qué? Porque Efesios dice que nosotros fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por tanto, la realidad de mi hija es que ella es bendecida. Pero yo que le estoy deseando bendición, mi realidad es que yo no he entendido que ella ya lo ha obtenido todo. Por eso, amados, lo mejor no está por llegar. ¿Ustedes saben quiénes podían decir esto? Aquellos que estaban en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento. Ellos sí tenían que esperar lo mejor que viniera. Y cuando llegó, ¿qué dice Juan 12? Juan 1, perdón, todo este capítulo. A los suyos vino. ¿Y los suyos? Ahora, una cosa. ¿A qué fue que él vino? A los suyos. No a los suyos. Él vino a algo. Él vino a salvar. Él vino a darnos salvación a nosotros. Pero estos que eran su pueblo entonces no les recibieron. Mas a todos nosotros que les recibimos, entonces Él nos dio potestad de ser hechos, nos dio autoridad de llamarle Padre y nos dio autoridad de ser coherederos con Él de todas las cosas. Cielo, por favor. Eso es bueno meditar. Vamos a entender también la bendición en otro contexto. ¿Qué significa bendición también? Decir bien de alguien, ¿verdad? Cielo dijo que cuando nosotros llegamos a la casa de nuestros padres, o nosotros decíamos bendición papá, y ellos nos decían Dios te bendiga mi hijo. Pero el bendición papá es que se ha perdido, es que el hijo está pidiendo la bendición del padre. Por eso es que el hijo le dice, bendición papá, Dios te bendiga mi hijo, es la respuesta. El contexto inicial era así, lo que pasa es que se ha perdido. Yo sí recuerdo, porque lo que venía era, vámonos al contexto religioso, cuando llegaban aquellas personas de la iglesia tradicional, donde el sacerdote, ¿qué ellos tenían que hacer? Mire cómo era. Se arrodillaban y le decían, bendición Padre. Y era solicitando la bendición. Entonces el sacerdote le decía, Dios te bendiga mi hijo. No sé si usted se fija entonces que esto nosotros lo traemos del contexto religioso, cultural. Donde nosotros estamos bendiciendo, cuando la realidad es que estamos bendecidos. Lo entendemos, pero la costumbre es tan fuerte que no acabamos de dejar la costumbre para aplicar la realidad en la que nosotros estamos, que es en Cristo Jesús. La Biblia dice dos cosas. Nosotros estamos en y Cristo está en. ¿Cuán unidad existe de nosotros con Dios? Que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Por eso hablaba que nosotros tenemos que nuestra alma tiene que aceptar la realidad en la que nosotros estamos espiritualmente en Cristo. Y la realidad es que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual,
Pero como el alma no lo ha entendido, el espíritu sí lo ha entendido, todo eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Que el espíritu tiene todo conocimiento, nosotros todavía estamos en la lucha de lo que acepta el alma y lo que entiende el espíritu. Por eso nosotros no hemos aceptado verdades. El alma no ha comprendido y ha aceptado todo lo que nosotros somos en Cristo. Y esto es lo que se llama crecimiento espiritual. En cuando va sucediendo, va pasando todo este conocimiento espiritual, por eso se llama espiritual, a nuestra alma. Entonces el alma, cuando lo entiende, ¿qué pasa a hacer? En ese sentido, empieza a ser gobernada por el espíritu. ¿Por qué digo en ese sentido? Porque nuestra alma no está totalmente gobernada por el espíritu. Si lo estuviera, ¿usted sabe cómo nosotros seríamos? Perfectos. Estuviéramos a la estatura de Cristo. Nuestro espíritu está a la estatura de Cristo, porque el espíritu es espiritual, es el que adora realmente. Por eso, en el tiempo del antiguo pacto, David dice, alaba alma mía o a Jehová. Pero Jesús, ya a entrar para el nuevo pacto, Él le dice a la mujer samaritana cómo se debía de adorar. Él no le dice como dice David, alaba o alma mía a Jehová, sino que dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y en espíritu es cuando usted está adorando, es que el alma está sometiéndose a las verdades espirituales que su espíritu ya conoce. Y usted sabe esto es por qué. Porque ya usted es gobernado por una nueva vida que se llama la vida Zoé, que es la vida no impartida, que es la vida no creada por Dios, impartida por Dios a nosotros. No es creada por nosotros, es una vida increada. Por tanto, quiere decir que es increada, es una vida eterna, que es espiritual viene. Cuando el alma acepta todas estas realidades, cuando el alma acepta que Jesús es el Señor, porque el espíritu lo sabe, y digo Jesús es el Señor, porque el alma muchas veces ha aceptado que es el Salvador, pero no lo quiere como Señor, porque significa el alma ir menguando. Mientras más crece Cristo, el crecimiento, el conocimiento de Cristo en nuestra alma, ¿qué sucede en nuestra alma, el crecimiento de nosotros? Va menguando. Porque no se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Mientras más nosotros nos negamos a morir ese yoísmo, ese orgullo que tenemos, más entonces Él seguirá siendo nuestro Señor. Pero mientras más entendemos la palabra de Dios, más Él se convierte en nuestro Señor. Amén. Esto es bueno entenderlo, porque muchas veces estamos dudosos de qué es lo que estamos. Pero el crecimiento es bueno entender algo, que aunque nosotros hacemos todo el esfuerzo humano que debemos de hacer, aunque nosotros trabajamos intensamente, aunque alguien regó en nosotros, alguien sembró, y otros están regando. Inclusive, ¿quiénes usted puede identificar? Usted puede identificar cada uno una persona que está regando la palabra en su vida. Y no, por favor, no diga que soy yo el pastor. No diga. Diga otro. ¿Quién? Marieli. Ok, sigan. ¿Quién más? Tu mamá. Sigan. Tu papá. El papá de ella. Sigan. ¿Quién más? Víctor. Muy bien. ¿Quién más? Me dice uno más y ya, y terminamos. Ruth está sembrando. Muy bien. Sí, amados. Sí, Ruth. Ahora hay alguien que yo quiero que usted identifique que está sembrando en usted, que está regando en usted. ¿Quién? Él siempre está en eso. Pero hay alguien aparte de Dios. Porque Él es el que va a dar el crecimiento. El Espíritu Santo. También Él está, pero es el que va a dar crecimiento. Amén. Y usted está regando en usted. Así no se vale. ¿Y usted? Porque nosotros tenemos que regar este terreno. Y les voy a decir algo. Aunque regó Víctor, Ruth, Marieli, quienes ustedes dijeron, hay alguien que está regando y que tiene que preocuparse por regar, y somos nosotros mismos en nuestro terreno. Pero les digo algo,
Ni esas personas que ustedes mencionaron, ni el pastor, ni los líderes, ni los cantantes, absolutamente nadie, ni usted, es quien produce el crecimiento. Eso es un poder único y exclusivo de Dios. Por eso Pablo, vuelvo y cito a 1 Corintios, Pablo le dijo, porque uno regó, uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, aunque alguien plante en usted, aunque usted se ocupe afanosamente, este crecimiento es algo exclusivo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa en su primer capítulo, versículo 9, y le dice que él está orando para que usted se fije cómo también nosotros podemos orar para que se dé un crecimiento en las otras personas. Pablo le dice, yo estoy orando para que Dios le haga conocer su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y entonces el propósito es porque nosotros debemos de crecer, es que está aquí. Pablo le dice que él quiere que ellos crezcan, pero que se crece para un propósito, no se crece por el simplemente hecho de crecer, como muchas veces nosotros queremos. Y esto es algo que sucedía antes, o sigue sucediendo en muchas iglesias, que van a las congregaciones y viven solicitando, Señor, que baje tu gloria, Señor, muéstranos tu gloria, Señor, aquí se siente la gloria del Señor, aquí está la presencia de Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿para qué estamos pidiendo que baje Dios su gloria? Lo primero es que está aquí, gracias, Mabel. Pero ¿por qué ellos piden? ¿Para qué queremos la gloria de Dios? La pregunta entonces sería, ¿por qué necesitamos pedir la gloria de Dios que baje o no? ¿Quiénes dicen que no? Me gusta hacer preguntas. ¿Usted sabe por qué? Porque esto nos confronta. No, aquí hay un grupo que no, allí que no. La doctora Carmen dice, ya la tenemos. Es Cristo. ¿Quiénes dicen que sí? Que levanten la mano, no es que yo la estoy levantando. No es que yo la estoy levantando. Que ¿quiénes entienden que sí hay que pedirla, que baje? No. La doctora Carmen la dijo. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la gloria de Dios? Necesitamos algo más glorioso que el Espíritu Santo sellando que nosotros pertenecemos a Él y que Cristo se está formando en nosotros. La gloria de Dios es manifestada a través del Hijo y el Hijo está viviendo en nosotros. Así que Pablo le dice, oigan bien, le pido, lo voy a leer, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado. ¿Y qué fue lo que ellos supieron? ¿Quién me dice? Víctor, no vaya al versículo anterior todavía. ¿Qué fue lo que ellos supieron? Víctor, el número 8, por favor. El amor que tienen en el Espíritu. El 9, Víctor, ahora. Por eso, desde el día en que supimos el amor que tienen en el Espíritu, no hemos dejado de orar por ustedes. Ustedes se fijan por qué Pablo no dejó de orar por ellos. Por el amor que tienen. Y ese Espíritu estaba con qué. Vuelve, Víctor. ¿Y qué espíritu es ese? El amor que ustedes tienen en el Espíritu Santo. Por eso no he dejado de orar. Desde que nos enteramos, sigue, desde el día que lo supimos. El amor que tienen en el Espíritu, no hemos dejado de orar por ustedes. Miren lo que Pablo le pide a Dios. Por eso le pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría. Segundo, que otro es que le pide que entiendan que Dios le dé comprensión. Entonces hay comprensiones espirituales, hay cosas que se entienden espiritualmente, hay cosas que se entienden naturalmente. Entonces él le dice, yo quiero que Dios le dé comprensión. Primero sabiduría y después comprensión espiritual. Y así vivan entonces el siguiente, Víctor, de la manera digna
del Señor, de la manera que agrada al Señor, y solo le especifica que deben hacer una sola cosa. Agradarle al Señor, él solamente le especifica que vivan, que hagan una sola cosa. Entonces, cuando le dé la comprensión y la sabiduría, que vivan agradándole en todo. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos en todo? Pablo también lo dice aquí. Dice, disfrutando, dando fruto de toda buena obra, le dice, es lo primero. ¿Cómo nosotros vivimos agradando? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Viviendo de qué manera? Agradando a Dios en todo. ¿Y cómo agradamos en Dios? Él también se lo responde. Víctor, si lo pone en la Nueva Versión Internacional es mucho más fácil, por favor. Ok, ahí está. Esto implica entonces, agradar a Dios en todo, implica dar fruto en toda buena obra. ¿Lo entendimos eso? Ok, ¿qué son todos frutos de toda buena obra? Eso es lo que yo quiero, que hagamos un estudio inductivo de la palabra. Esto implica dar fruto en toda buena obra. ¿Cuáles son esos frutos entonces? Sí, el fruto. ¿Cuál es ese fruto? Está en un solo sitio. Todos juntos están en un solo sitio. No. Dando fruto de toda buena obra son todas las cosas que Él preparó de antemano para nosotros. Efesios 2:10, por favor, Víctor. Efesios 2:10 dice, Efesios 2:10, Víctor, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Y todas estas buenas obras que nosotros debemos de hacer están en un solo lugar, amados. No, yo les voy a decir dónde están, en qué libro. En la Biblia. Juntos, ahí están toditos. Sí. No, no estamos. Una de la trivia, para que rompamos el hielo. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? Entonces quedamos con unas enseñanzas, ¿verdad? Pero retorno aquí. Amados, en la Biblia están, entonces nadie le puede decir nos puede decir a nosotros cuáles son todas las buenas obras que nosotros tenemos que hacer, porque todas están en Cristo y todas están en la Biblia. Si nosotros empezamos a decir que las buenas obras que debemos de hacer es esta, que debemos de hacer aquella, nos vamos a quedar cortos. Por eso debemos de llevar a las personas a que ellos investiguen cuáles son todas aquellas buenas obras que nosotros debemos de hacer. Y todas están en un solo lugar que se llama la Biblia. Segundo, él le dice entonces, creciendo en el conocimiento de Dios. Dos cosas para agradar a Dios en todo. Uno, dando fruto en toda buena obra. Dos, creciendo en el conocimiento de Dios. Y mientras andemos de esta manera, entonces continúa el versículo, seremos fortalecidos con su glorioso poder. El apóstol Pedro en el versículo final de su segunda carta hace una exhortación muy parecida a esta. Segunda de Pedro 3:18, según la Reina Valera, dice, y ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mire cómo él finaliza toda esta carta. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué es lo que Pedro dice que él desea que crezcan? En bendiciones. Dos cosas, en conocimiento y en gracia. Crezcan en la gracia. Por eso Pablo dice que la gracia de Dios, Padre, y del Hijo sea en ustedes, que aumente la gracia. Por eso Pablo dice, porque aunque abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por tanto, nosotros tenemos que crecer en gracia.
Nosotros tenemos que crecer en conocimiento de Cristo. Si nosotros crecemos en gracia y en conocimiento de Cristo, entonces vamos a poder vivir de una manera que agrada a Dios. Y parece ser como que Él dice, si ustedes hacen esto y crecen en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria. Podemos entender esta realidad, que la gloria es de Cristo ahora y para siempre. Pero el escritor de los Hebreos le habla a aquellos que se sienten cómodos de que ya hemos leído. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Es retórica, no la responda. Muchos, ya yo leí la Biblia, yo lo he escuchado, yo leí la Biblia de pi a pa. No, amados, es de Génesis a Apocalipsis, no es de pi a pa. Ok, es lo primero. Ya yo la leí una vez, yo estoy bien. Ya yo he aprendido mucho de la Biblia, yo estoy bien. Yo no sabía nada de la Biblia y yo me dediqué y leí 3 libros, yo estoy bien. Amados, nosotros lo decimos aquí, pero ustedes saben que hay muchas personas que porque ya leyeron Apocalipsis y se quedaron, o Génesis, porque ahí es que está el inicio, Levítico porque le gusta la sangre. Sí, el que quiera sangre, váyase a Levítico. A mí me dijo uno, pastor, yo sí disfruté. ¿Cuál fue el libro? Eso es guerra y guerra, guerra y guerra. A mí me gustan las palabras de guerra, las películas de guerra. Oye, Otros leyeron a Éxodo porque había una novela, Moisés y los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora hay uno que se llama Los Elegidos y están entonces leyendo los evangelios, pero por lo menos, ¿verdad? Está bien. Pero amada hija mía. Ni así. No es digno de decirlo. No, ella dijo que y entonces lo van a hacer porque van ahora. Que cuando aprendan los 2 libros que terminan en todos los libros bueno, retorno aquí. Para aquellos que se sienten contentos porque han avanzado, amado, yo no soy el mismo de ayer sí, porque no sé si usted se ha fijado que cuando usted va a decir algo serio, usted se echa un poquito para adelante y articula con la cabeza, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo, yo no soy el mismo de ayer, ¿verdad? Yo yo manejo a Joy, a Amy, ¿verdad? Amados, para los que nos sentimos así tranquilos porque ya hemos leído la Biblia, porque nos sentamos todos los días y leemos un poquitico, el escritor de los Hebreos le dice, los incita a que sigan creciendo, a que dejen todas esas cosas básicas y se metan en cosas profundas. Y él se lo dice en el capítulo 6, porque en el capítulo 7 él le va a explicar cosas bien profundas sobre Cristo. Nosotros estamos llamados a crecer, después que iniciamos el crecimiento, a continuar y continuar y continuar. Por eso él le dice que dejen las cosas básicas hasta que, usted sabe, la Biblia dice cuando nosotros debemos de terminar de estudiarla. Hasta que todos lleguen. Entonces sí hay ahora, ¿quiénes llegaron? Ahora sí, levanten la mano, por favor. Entonces quiere decir, con todo el amor que yo le puedo expresar a ustedes, su hermano en Cristo, tenemos que seguir leyendo la palabra. Con todo el amor que yo le puedo expresar, y no es yo menospreciando mis enseñanzas, yo no voy a poder, ni ningún pastor, ningún apóstol, lo que usted quiera, evangelista, líder, va a poder formar lo que Cristo quiere si usted no toma la decisión de tener una vida íntima con Dios, con su palabra. Sí les voy a asegurar algo, mientras más crezcan, más deseos van a tener de ser enseñados. Mientras más Cristo sea en ustedes, más alimento cristiano, alimento espiritual, es la palabra, van a querer. Aquellos que se sienten que ya leyeron suficiente, entonces como la palabra es el alimento espiritual que necesita el espíritu,
Y la comida es el alimento físico que necesita el cuerpo. Como usted comió cuando estaba pequeñito, su mamá lo amamantó, que es uno de los alimentos más poderosos que hay, deje de comer y no se preocupe por eso. ¿Por qué no lo hace? Amados, usted sabe que cuando nosotros crecemos a tal estatura, así como el órgano más inteligente del cuerpo, ¿cuál es el órgano más inteligente del cuerpo? ¿Quién? Uno dice el cerebro, Víctor, el estómago. Miren, cuando te da malo el estómago se hace sentir. Domina el cuerpo. Avisa, habla. ¿Usted se ha fijado? ¿Usted se ha fijado? Sí, el cerebro le dice algo a usted. Miren, en el cerebro ni siquiera hay, ¿cómo es que se llama? Neuronas sí hay en ese. Si tú no tienes, ya eso eres tú. Pero yo sí tengo. Terminales nerviosas. La orden, pero él no siente. Él no siente, el cerebro no siente. No, claro. Pero el estómago mire, usted quiere ver que el estómago gobierna el cerebro. El estómago le dice, mira, dile que yo manda la orden. Sí, lo sienta uno. Amados, usted quiere saber, ¿dónde está la fuerza? No responda, pero lo sabemos. Si el estómago se fue, no hay fuerza. Yo prefiero, y Juana es igual que yo, soportar un dolor de qué, Juana. ¿De cuál dolor usted friega? ¿De cabeza? ¿Que un dolor? Mire, el del estómago, aquellos que sufrimos del estómago. No, ya ese sí. Y dolor de parto y ave. Que el estómago tiene más nervios que el cerebro. Sí, por eso que cuando usted está nervioso es aquí que se siente. ¿No se ha fijado? Así es. Entonces, volvemos aquí. Lo que decía era que no podemos dejar de alimentarnos y que cuando nosotros crecemos espiritualmente, esa hambre por la palabra de Dios va a ser cada vez más intensa. Porque va a decir, de la única manera que yo soy saciado es en la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Y es porque Él va a vivir saciando nuestra necesidad. No es que vamos a comer una vez y ya vamos a estar, sino es que vamos a buscarlo una y otra vez. Ahora Pablo también le habla a un joven, le encarga a un joven llamado Timoteo, que sea diligente en estos asuntos, Timoteo 4:15, que sea diligente en esos asuntos, que se entregue de lleno a ellos, de modo, que todos puedan ver que estás progresando. Miren cómo le dice, Timoteo, joven amado hijo en la fe, sé diligente en todos estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, diligente, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Y a cuáles asuntos es que Pablo quiere que ese joven llamado Timoteo, que también le dice que nadie tenga en poco tu juventud, por eso se lo dice, versículos antes le dice esto? ¿Cuáles son entonces? Pues la respuesta está en los versículos 13 y 14, donde Pablo le dice, mira Timoteo, encárgate hasta que yo llegue de la lectura pública, de las escrituras, de enseñar a los otros. ¿Quién puede enseñar a aquel que aprendió? Y de animar a los hermanos. ¿Y quién puede animar a aquel que está animado? Es decir, a alguien que ha sido procesado por la palabra. Entendiendo toda esta introducción que yo he hecho, porque esto ha sido inclusive únicamente la introducción, debemos de hacer una pregunta una vez más. Finalicé la semana pasada con esto.
Finalizo hoy de igual manera con esto. Si estamos trabajando en que se produzca un crecimiento y entendemos que este crecimiento es fruto del conocimiento espiritual, ¿el crecimiento es fruto de qué? Del conocimiento espiritual. Entonces debemos de preguntarnos una vez más dos preguntas que nos hicimos la semana pasada. Debemos de identificar que nosotros, primero, estamos permitiendo que se forme en nosotros. Y yo pregunté, debemos de identificar si se está formando, si lo que estamos permitiendo que se forme en nosotros es información o es, ¿quién lo dijo? O es Cristo. Es lo primero. ¿Qué se está formando en mí? ¿Información o Cristo? ¿Usted recuerda lo que le dije? Que había citado al apóstol Yasser, donde él decía que hemos llegado a una condición en la iglesia, que hay hermanos en Cristo, por decirlo así, hay personas, hay cristianos, que si van a un laboratorio y lo pinchan, lo que sacan es información y no sangre. Porque se han ocupado fervientemente en obtener información. Todo lo contrario, por favor, Víctor, una vez más lo que le dijo Pablo a Timoteo. Se han ocupado diligentemente en estudiar la palabra, se han ocupado diligentemente, una vez más el anterior, de estudiar la palabra, el 13 y el 14, el 13, Víctor, por favor. De estudiar diligentemente la palabra, la lectura, pero no se han ocupado de enseñar y animar a los otros. Por eso cuando los punchan, por eso cuando estos hombres entonces y estas mujeres y estos jóvenes son llevados al laboratorio de la vida, recuerda que se lo dije, y son punchados, entonces porque no por una inyección, no por unas jeringuillas que le dicen, no por un instrumento, sino que son punchados por las realidades del mundo en que nosotros estamos viviendo, que son punchados por el mundo, por todas las cosas que nos están arropando. Por eso vivimos entonces agobiados, cuando el Dios nos dice, no os afanéis. Cuando vienen todas estas pruebas, ¿y dónde se hacen pruebas? En un laboratorio, ¿verdad? Por eso yo digo, el laboratorio es el mundo. Cuando vienen y lo que tenemos es información y no Cristo, ¿qué sale entonces? La información tiene algo que no nos va a servir de nada si no la hemos asimilado. Porque si hemos asimilado la palabra de Dios, la escritura, ¿qué forma entonces la escritura? Cristo. Y entonces si se forma Cristo, quien va a salir de nosotros en ese momento es Cristo, su carácter. La palabra mata, mas el espíritu vivifica. Gracias, mi amor. La letra mata, es lo mismo, la letra mata. Gracias. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Marlene dice que lo que llegamos es a una intoxicación de información. Pero el punto es este entonces, que si se está formando el hijo, hicimos una segunda pregunta, si se está formando el hijo o si se está formando información. Y lo segundo debemos de identificar es, ¿qué nosotros estamos formando? Una cosa es lo que se está formando y otra cosa es lo que nosotros estamos formando. ¿Qué nosotros estamos formando? ¿Una institución o una familia? Fue la segunda pregunta. Porque si lo que se está formando es Cristo, ¿qué se está formando? Una familia. Pero si se está formando información, ¿qué se está formando? Una empresa, una institución. Por eso, si esto está sucediendo, nosotros debemos de entender que donde nosotros estamos va a depender primero de lo que se está enseñando. Y aquí viene la pregunta y no es retórica.
¿Se está formando a Cristo? ¿La intención es formar a Cristo o formar información aquí? De llevarlo a ustedes que estén preparados para responder. Y lo segundo, ¿qué se está intentando que usted forme? ¿Una institución que se llama iglesia o una familia que se llama iglesia? Eso es lo segundo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es bueno que usted identifique dónde está. Y si usted no se siente complacido con lo que se está enseñando, yo le voy a alentar que haga una de dos cosas. O enfrenta lo que se está enseñando o toma una acción. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso hablaba al principio, la intención no es manipular. Porque Cristo nos llamó a ser parte de una familia, no de una institución. Porque en las instituciones hablamos, hay jerarquía, donde hay hombres y mujeres que gobiernan y otros donde están. Pero en una familia hay un orden de respeto y de amor que es diferente. Efesios 2, 1, 19, según la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Así que si yo me estoy sintiendo como extraño y como extranjero, debo de entender que ello es permitido que se forme en mí. Ahora, por eso hice la pregunta, ¿es que lo están formando o es que yo lo estoy formando? Porque debe de haber dos fuentes para que algo se forme. La intención de nosotros es de que se forme una familia, de que se forme Cristo, de que estemos tal unidad, de que mi hermano, porque es mi hermano en Cristo, me duela a mí lo que yo hago y yo quiera participar con él, yo quiera hacer lo que él es, estar con él, compartir con él. Pero si es una institución, amados, no vamos a sentir eso. Pero la pregunta es, ¿dónde estás asistiendo? ¿Qué se está formando? Y entonces si usted dice que se le está enseñando para que se le forme a Cristo, debemos entender que también estamos trabajando todos para que formemos una iglesia, que es una familia en Cristo. Pero si yo estoy con la intención de ser una institución, entonces quien está mal no es lo que se enseña, sino soy yo. Por tanto, debemos de tomar una decisión, o ya sea con quienes dirigen y enseñan, o con los que participan, pero hay que buscar una solución. No nos podemos quedar de brazos. Se necesita el esfuerzo de todos para hacer una familia. Amados, hay familias disfuncionales, donde los padres no quieren tomar su asignación, donde el padre no quiere tomar la asignación que era. Nosotros ayer estuvimos recibiendo esta enseñanza sobre hombres y mujeres que no quieren aceptar el rol que ellos tienen. El hombre tiene un rol de padre, de líder del hogar. Él es esposo, él es padre, él es líder, él es hijo también, él es hermano. Todo esto son diferentes roles que tenemos los hombres. ¿Y las mujeres tienen los mismos roles? No, porque ellos son esposas, son ayudidonias, son madres, son hijas, son hermanas. Y nosotros debemos de preocuparnos de saber que estamos haciendo lo que nos corresponde. Debemos de entender que una formación a una religión, a una institución nos esclaviza, pero cuando estamos formados, estamos formando una familia, nos libera. Pero a veces somos libres y nos comportamos como esclavos, haciendo lo que queremos y no para lo que Dios nos libró, y es para agradarle a Él en todo. Pero ¿qué es una familia entonces? Vamos a definir para terminar. La familia es una comunidad de creyentes unidos por la fe en Jesús, donde vivimos como hijos del mismo Padre, donde confesamos las mismas creencias, tenemos la misma cultura de reino. Usted se ha fijado que las familias se caracterizan todas porque tienen algo que en ellas es
se identifica. Hay familias, perdón que ponga este ejemplo, donde ellos son conocidos porque son... Usted conoce familias que el apellido lo que da es bebida, ¿verdad? Hay familias que su apellido lo que ya... sí, esos son de los fulanos, eso es lo que les gusta beber. Eso es lo que les gusta cañar. Eso es lo que les gusta... Amado, yo viví en una urbanización, Alfredo sabe también, donde esas familias se caracterizaban por eso. Habían familias que se caracterizaban porque eran pleitos. Esa gente son los más bravos. ¿Usted se ha identificado? ¿Perdón? No digan apellido. No. Ese no es el punto. No. Hay otras familias que se identifican por otras cosas. Dentro de nosotros tenemos, si yo le digo a la familia Cabral, ¿cómo usted lo identifica? Amorosos, serviciales, los días, así hablamos, Cielo y César. Estos son los mejores, porque son dos señores mayores, pero caneros como ellos solos. A mí me encanta. Ustedes vieron el video de César, el más visto. Búsquenlo. Y así debemos nosotros identificarnos con una cultura que gobierna a nosotros. ¿Y cuál es la cultura que gobierna esta familia? La supracultura de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Quiero finalizar con esta realidad de que nosotros entonces vivimos como hijos del mismo Padre, confesamos las mismas creencias, tenemos la misma cultura del reino, las mismas herencias tenemos nosotros, el mismo sello, con un mismo y único Señor y Salvador. Eso es lo que nosotros somos. Por eso debemos de entender cómo nosotros obramos. Debemos de entender que nosotros estamos unidos en generosidad, que en nosotros debe de existir un testimonio que dé poder al mundo de que nosotros somos uno. Esto era la iglesia temprana. Si nosotros leemos Hechos 2, 42, 47, nosotros podemos ver cómo vivían los creyentes en ese tiempo. Los creyentes compartían no solo todos sus bienes materiales, sino también sus vidas, su fe y su visión. Esta profunda comunión se manifiesta en la perseverancia de la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en el compartir, en las oraciones. Pero usted sabe lo que hacían ellos. Ellos se reunían diariamente, amados hermanos, dice la palabra, en el templo y en sus casas, y comían juntos. Esto es lo que ellos hacían. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la buena voluntad de todo el pueblo. Retorno a lo que dije. Esa unidad que ellos tenían era la unidad por la que Jesús, antes de ser apresado y crucificado, había orado. Ellos eran tan unánimes que dice la palabra, que cada día el Señor añadía a los que debían de ser salvos, por la unidad que existía en ellos, porque perseveraban en esa unidad, perseveraban en esas cosas, porque ellos eran, usted sabe lo que había sucedido, que esa iglesia temprana había llegado al punto de hacer una vivencia en ellos, lo que Cristo había orado, para que todos, Padre, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Póngase de pie, por favor. Yo le voy a traducir lo que yo quiero decir para finalizar. Podemos tener muchísima información, amados. Podemos venir y decir, me he gozado porque donde yo voy se predica la sana doctrina. Pero hasta que no seamos uno nosotros, el mundo no va a creer que el Padre envió al Hijo. Esto es lo que dice. Se los voy a leer una vez más. Hasta que nosotros no lleguemos a una unidad de familia, el mundo no va a creer que el Cristo está en nosotros y que Él nos envió también. Juan 17:21, según la Reina Valera 60, una vez más para finalizar.
para que todos, Padre, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados, no es una decisión, es una asignación que tenemos. De amar a mi hermano, de abrazar a mi hermano, de cuidar a mi hermano, de entender a mi hermano. De yo aplicar todo lo que dice Primera de Corintios 13. Que el amor es todo lo espera, todo lo cree. Yo lo aplique en aquellos. Porque si no, soy como qué. Como un címbalo que resuena, que no tiene un sonido que se puede identificar, lo quiere decir. Tenemos que ser identificados como hijos de Dios, como un solo cuerpo, como una familia en Cristo. Amén. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que nosotros lleguemos a amarnos cada día más, Padre. Que tu palabra gobierne nuestras vidas en todo momento. Gracias, Padre, por la palabra de vida que tú nos das. Que nosotros seamos hombres y mujeres entendidos de a quién tú nos has llamado a ser. Que nosotros pertenecemos a una familia celestial, Padre. Donde estamos unidos espiritualmente, que no puede existir un lazo mayor. Donde nos amamos, Señor, de una manera inexplicable. Amamos hermanos que conocimos ayer, esto es inexplicable. Lo amamos como si tuviéramos años. Y es porque tú nos has unido a ellos. Gracias, Padre. Lo más precioso, mi Dios, es que esta es una familia que nosotros no hemos elegido, sino una familia que tú elegiste para nosotros y que nosotros aprendamos a valorar esto. Que cada uno cuando vea a su hermano diga, pero este hermano me lo dio Cristo. Lo puso aquí para un propósito en mi vida y me puso aquí para un propósito en su vida, mi Dios. Que nosotros lo abracemos. Que no dudemos de tu sabiduría, mi Dios. Que no dudemos por qué estamos aquí. ¿Por qué cada hermano está aquí? Que nosotros seamos responsables en la asignación cada uno. Gracias, Padre. Gracias por el hermano que me diste. Porque fuiste tú que lo pusiste a mi lado. Gracias, Señor. Enséñanos a cada uno cuál es la obra que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, que seas tú gobernando nuestras vidas para hacer todo lo que es necesario. Gracias te damos, Padre, en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias y paz, amados hermanos. Dele un abrazo a su hermano antes de irse. Por lo menos dele un abrazo a 50 hermanos antes de irse. Amén. ¿Cómo? ¿Eh? No, no. ¿Cómo?
familia, un abrazo fuerte.